Muy buenas tardes, amigos y amigas de Diálogos desde Nuestro Sur. Estamos en una nueva edición de nuestro programa que sale todos los jueves y que también lo transmitimos a través de Spotify en podcast y a través de todas las redes sociales de Nuestro Sur. Y para la edición de hoy hemos invitado a Luis Bonilla Molina, para hablar sobre Venezuela, que es un tema que está generando muchas controversias también dentro del Perú, dentro de las propias izquierdas, y nos parece que es fundamental complejizar la discusión sobre el tema, sobre el hermano país de Venezuela, no caer en facilismos, digamos, para abordar el tema, sino tratar de comprender qué realmente está pasando y dándole la voz, por supuesto, a las distintas perspectivas, ¿no?, que hay sobre el tema para poder nosotros también aprender, posicionarnos y ver cómo abordamos el tema, porque, como decíamos recientemente, Venezuela se ha vuelto como una especie de problema, no solamente en el problema en el sentido de una dificultad, sino de un desafío para la izquierda latinoamericana y en general global, ¿no? Entonces, como les decía, hemos invitado a Luis Bonilla Molina. Él es investigador en ciencias sociales, especialista en educación, él es miembro también de Claxo. Yo tuve la oportunidad de leer un libro suyo cuando en algún momento estuve por Venezuela hace muchos años y que realmente me gustó muchísimo, que se llamaba Inteligencia Social y Sala Situacional, tanto así que me inspiró un artículo para escribirlo, ¿no? Muy buenas tardes, Luis, ¿cómo está? ¿Qué tal? Qué gusto. Muy buenas tardes, Álvaro. Un gusto enorme. Gracias por la invitación y a Diálogo en Nuestro Sur por esta oportunidad para conversar sobre Venezuela, que como tú dices, no es fácil para analizarlo desde una perspectiva de izquierda, sobre todo después del boom del periodo chavista y de lo que construyó como hegemonía discursiva en América Latina. Sí, Luis, bueno, además Luis es parte del Frente Democrático Popular, ¿no? Es este espacio político, además de todo lo que hemos dicho sobre él, él milita en esta organización, que es una organización de izquierda, que ha planteado una postura crítica sobre en lo que ha devenido el proceso venezolano, ¿no? Y bueno, entonces, Luis, para empezar, ¿nos podrías hablar de tu mirada sobre lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Sobre la crisis que está viviendo el pueblo venezolano y las causas de esa crisis, ¿no? ¿Qué ha pasado con el proceso bolivariano? Porque, digamos, hay como dos grandes posiciones, ¿no? Una posición que dice ya acá hay que defender sí o sí al régimen, lo que tenemos al frente es el imperialismo y a la ultraderecha, ¿no es cierto? Y se acabó y no hay más, ¿no es cierto? Es una situación difícil, sin duda, hay un bloqueo o ha habido un bloqueo, eso es innegable, ha habido un deterioro a partir de ello, y sin duda también hay una voluntad del imperialismo de apropiarse los recursos naturales, eso no cabe la menor duda. Pero por otro lado, está la posición de quienes dicen, miren, acá todo el asunto es la democracia, ¿no es cierto? No importa que al frente esté la ultraderecha, que haya intentado varios golpes de Estado, no importa, entonces acá se trata de respetar los procedimientos democráticos, ¿no? Y se acabó. Pero creemos que la situación es más compleja, ¿no? Y tú has desarrollado, de hecho, una mirada, por lo que hemos leído, que has estado reflexionando, ¿no? Sobre el tema, desde una perspectiva, por llamarla de una forma, de clase, ¿no es cierto? Es decir, qué ha pasado con el contenido del propio proyecto bolivariano y si realmente sigue reflejando, ¿no es cierto?, las expectativas de la clase trabajadora y de las clases populares. Luis, sin más, te dejo, por favor, con esta primera parte. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Álvaro, muy difícil responder brevemente esa primera pregunta, entonces voy a tratar de hacer una síntesis comprensiva. Perdón. Lo primero, el primer error es analizar lo que ocurre en Venezuela en el marco del proceso bolivariano, de la oposición, incluso de un marco más amplio que arranca en 1989 con el Caracazo. Mi perspectiva es que hay que analizar la crisis del modelo rentista de acumulación burguesa en Venezuela y del régimen de representación político de la democracia que se instala en el 58, crisis que se abre el 4 de febrero de 1983. Es una crisis que se abrió en ese momento y sigue abierta. No se ha podido resolver porque no se ha logrado el consenso ni la correlación de fuerzas para resolver un modo de acumulación
capitalista o su antítesis alternativo al rentismo, ni se construyó un modelo democrático distinto. En esa crisis de larga etapa hubo varios picos. Hubo la revuelta de 1989 de carácter popular, la insurgencia de los militares bolivarianos el 4 de febrero del 92 y el 27 de noviembre de ese año, un intento por la derecha de construir un gobierno de amplia base que se llamó el gobierno de Caldera de convergencia, donde participaron incluso sectores de la izquierda, y luego la alternativa electoral de Chávez, que Chávez levanta desde el 1996 hasta que triunfa en el 98, un programa de capitalismo humano, con profundo contenido social, en el cual había que golpear los intereses de la vieja burguesía, o sea, de la burguesía clásica, que tenía una relación absoluta de dependencia con los Estados Unidos. Eso hace que sectores de la izquierda apoyen, sectores incluso del capital apoyen en buena medida, porque en el caso de la izquierda apostaba que ese golpear a la burguesía iba a abrir un espacio para una situación revolucionaria y en consecuencia había que sumarse para crear una perspectiva. Pero Chávez del 98-99, a veces se nos olvida, era el Chávez del capitalismo humano, el que hablaba del capitalismo humano. Entonces, en ese contexto, la izquierda se suma con diferencias y todo, pero apostando a esa situación de crisis. El problema que surge para quienes creían que Chávez iba a hacer una reforma capitalista para resolver la crisis de acumulación iniciada en el 83 y de representación política es que Chávez impulsa el proceso constituyente y la constitución, que es un pacto social y político con un gran componente de agenda social. Y esto, la ley de tierras posterior, todo el proceso de control de PDVSA que había pasado a ser un Estado dentro del Estado y era indispensable para poder desarrollar toda la agenda que contenía el programa bolivariano, el tener un control de PDVSA de la petrolera Venezuela, hace que el sector de la burguesía que había acompañado a Chávez entre el 96 y el año 2002 se le separe y que vaya a la lógica de carácter insurreccional y promueva el golpe de Estado del 2002. Entonces, en Venezuela, que es un país con un gran componente de importación y que el modelo de acumulación rentista tiene que ver con, en buena medida, sustituir la producción nacional y tomar las divisas provenientes del petróleo para generar importación, ya sea de productos terminados o de partes. Lo que había en Venezuela como fábricas eran realmente de ensamblaje de partes importadas que se obtenían a través de divisas del petróleo a precio preferencial y se constituía en un modelo de acumulación capitalista. Cuando la vieja burguesía se separa, lo que la había acompañado de Chávez, Chávez se encuentra con un problema, que es que no tiene un sector que le garantice la importación. Y eso genera que se comiencen a dar una serie de licencias, de procesos de importación entre gente allegada, funcionarios, que es el génesis de la nueva burguesía, o lo que se ha llamado la burguesía bolivariana, que también comienza a acumular a partir de la importación, que tiene un discurso radical de izquierda, pero comienza todavía no de izquierda, nacionalista, pero que comienza a acumular. Pero paralelamente Chávez vive una dualidad de proyecto. Decide impulsar una radicalización hacia el movimiento popular para sostenerse en el poder, es decir, desarrolla un programa policlasista, generar una nueva burguesía, pero generar órganos de poder popular. Y eso evolucionaría a finales del 2004, diciembre del 2004 y enero del 2005, con el proyecto de socialismo del siglo XXI como alternativa a la revolución bolivariana. Entonces vive una dualidad de dos proyectos que marchan juntos. Un proyecto de radicalización, de poder popular, de comunas, que tiene que ver con el modelo de socialismo del siglo XXI, y por otro, un proceso de acumulación de un sector que se hace como nueva burguesía, que se enfrenta a la vieja burguesía, que le quita espacios de poder. Y esa contradicción de baja intensidad se expresa nítidamente en la crisis económica, financiera o bancaria del 2009, donde por primera vez vemos bancos cuyo capital estaba liderado por viejos o antiguos exmilitares o sectores cercanos al chavismo, que mostraba ya el proceso de acumulación, y se produce una contradicción a partir del 2009 entre los intereses de la nueva burguesía y los sectores que construían poder popular, que habían logrado trabajar fábricas autogestionadas. Es decir, ese proceso comienza una contradicción fuerte entre 2009 y 2012, una contradicción que para quienes no le hicieran un seguimiento detallado costaba mucho hacerlo, y la muerte de Chávez, la enfermedad de Chávez y la muerte en el 2013 agudiza las contradicciones
Y Maduro, al surgir como el gobierno alternativo, desde nuestro punto de vista, o de mi punto de vista, lo que hace fundamentalmente es que apuesta por uno de los dos proyectos, el proyecto de la nueva burguesía, y cada vez va abandonando más el proyecto del poder popular, limitando los apoyos, coactando todo el proceso, devolviendo tierras que habían sido confiscadas a los antiguos propietarios, desmantelando las experiencias de autogestión obrera. Es decir, comienza todo un proceso de regresión, y en ese marco también se desdibuja y no se ve nítidamente, porque comienza la ofensiva insurreccional de los partidos de la derecha. Finales del 2014, 2015, 2017, la derecha se lanza a las calles desde la salida de Leopoldo López, la famosa salida radical, hasta la insurrección urbana de 2017, de carácter golpista. Y entonces esa tensión entre las representaciones políticas de la vieja burguesía y el nuevo proyecto de Maduro no logra verse que hay un proyecto de consolidación burguesa, porque la confrontación hace casi invisible lo que está pasando por debajo. Lo que ocurre en 2017 es que Maduro logra aplastar el proceso insurreccional de la derecha, y le propina una derrota de la cual todavía precariamente se ha levantado. Después del 2017, la derecha perdió la calle y solo la recuperó con la candidatura de María Corina Machado y Edmundo González, que comienza a ser un fenómeno electoral. Pero había perdido todo el proceso de Guaidó, la presidencia interina, todo ese proceso reconocido por muchos países, pero no tenía calle en Venezuela. Pierde la calle, y Maduro lo que hace es que entra una nueva etapa en 2018, una vez que logra aplastar la insurrección de las representaciones políticas de la vieja derecha, con tres orientaciones básicas. Una, lograr un acuerdo entre la nueva burguesía y la vieja burguesía para el sostenimiento en el poder del madurismo, o para construir una alternancia controlada. Y comienza un diálogo con los sectores de la vieja burguesía y de representaciones políticas de la vieja burguesía. Segundo, inicia primero de carácter secreto las conversaciones con los Estados Unidos, y luego se harían ya evidentes y públicas y notorias a partir del 2020, 2021, y luego ya con todo el tema de la guerra de Ucrania, lo que significó la flexibilización del bloqueo norteamericano que había comenzado en el 2015, también para alinearse el bloqueo con los procesos insurreccionales de la derecha. Entonces, y finalmente un programa antiobrero que tiene que ver con el lanzamiento del programa de recuperación económica, lo que le llamó él, el programa de recuperación económica, que es un programa de ajuste estructural al estilo del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el memorándum 2792, que limita las contrataciones colectivas, el derecho, y por consecuencia, aunque no lo dice declaradamente el memorándum, es una limitación del derecho a huelga. Comienza todo un proceso de criminalización de la protesta. Entonces hay tres operaciones que inicia Maduro a partir del 2018, que son radicalmente distintas. Repito, una, acuerdo entre vieja y nueva burguesía. Segundo, diálogo con el imperialismo norteamericano, recuperar el diálogo y la relación. Y tercero, un programa de clase antiobrero. Eso se va expresando de alguna manera, logrando judicializar a buena parte de los partidos de derecha, en el primero de los casos, abriendo una puerta trasera con muchos de ellos, y por eso la mayoría de candidaturas que vimos en las elecciones recientes eran en realidad candidaturas de derecha, de oposición, pero que dialogaban con el gobierno, que tenían ya un acuerdo, un pacto, y era evidente, incluso se expresó en términos electorales para el común del ciudadano, que no votó por ellos. En la segunda de las perspectivas logró abrir una puerta muy importante con los Estados Unidos, sobre todo a partir de la guerra de Ucrania, como lo dije, cuando Venezuela, a través de la concesión que se hace para que Chevron pueda sacar petróleo, también entran otras petroleras en condiciones leoninas, porque la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos autoriza la explotación de petróleo en Venezuela, la extracción, con la condición de que no se pague impuestos a Venezuela ni regalías, en una condición absolutamente leonina de explotación. Pero ahí lo importante era recuperar la relación con los Estados Unidos, y también se produce una represión de cualquier protesta, y comienza a haber un proceso que no conocíamos de dirigentes sindicales presos en gran cantidad. Había un preso que venía del movimiento sindical desde el año 2011, pero no un movimiento general de persecución a dirigentes obreros que se comienza a dar en ese periodo, y que genera un cambio de relación increíble en este periodo. Y así llegamos al 2023, enero del 2023, cuando María Corina Machado, que venía de ser históricamente la abanderada de las insurrecciones,
de las sanciones contra Venezuela de los Estados Unidos, de desprecio a la clase trabajadora, del programa neoliberal profundo. Es la última salida para la derecha, porque es la única que en el común de la gente no había pactado con el proceso ni del chavismo ni del madurismo. Eso le da una legitimidad que hace que pase de ser en cada elección interna de la derecha, de ser marginal, a ser de pronto la que saca más del 90% de la intención del voto de toda la oposición en las elecciones primarias. Se convierte en un fenómeno electoral porque además levanta banderas que son importantes para el común. La primera, Venezuela ha vivido, sobre todo el 2015 en adelante, un proceso de explosión de la migración muy importante. Algunos hablan de 4 millones, otros de 7 millones. Bueno, pero en cualquiera de los escenarios, hoy en un país que tiene 32 millones de habitantes, las cifras de 4 millones o de 7 millones o cualquier cifra intermedia implica que no hay una familia en Venezuela que no esté atravesada por el fenómeno de la migración. O sea, en toda familia hay un hijo, un padre, un hermano, un tío, alguien que está en condición de migrante, y la condición de migrante es por la situación económica. Con un salario deprimido, hoy el salario en Venezuela, salario mínimo, está en menos de $3 al mes, no diarios, al mes. Al mes, el salario de un profesor universitario titular de máximo nivel alcanza los $130 mensuales, que es un sueldo de privilegio, entre comillas, y la gente a veces piensa afuera, no, pero allá todo está subsidiado, está más barato. Totalmente falso. El precio de los alimentos y de los bienes son 3 veces más costosos de lo que puede ser en Perú, en Argentina, en Chile. Cuesta 2 o 3 veces más que cualquier producto de allá. Entonces es una situación terrible, y muchas de eso se resuelve por la vía de las remesas que envían los migrantes. Y la bandera que levanta María Corina es que van a volver, va a crear las condiciones, crea la ilusión de que su llegada va a traer, porque dice además, si la situación salarial es por las sanciones, lo cual no es así, lo podemos hablar ahora en una segunda pregunta. La tercera dice, si el común de la gente dice, si la situación económica es por las sanciones, bueno, busquemos que gane alguien que no tenga pleito con Estados Unidos. Y si no tiene pleito con Estados Unidos, se levantan las sanciones. Si se levantan las sanciones, van a aumentar los salarios. Si aumentan los salarios, mejora la condición de vida, llegan los migrantes. O sea, desarrolla un programa profundamente engañoso que hace que la gente vaya creciendo cada vez más el apoyo en medio de un gobierno que la gente percibe como de terrible insensibilidad por su situación material de vida. Entonces, en esas condiciones, llegamos a las elecciones del 2024, en el cual la izquierda se divide en 5 opciones. ¿Por qué? Porque los partidos de izquierda, los 11 partidos que formaban parte del gran polo patriótico, todos fueron intervenidos y judicializados para colocar una directiva que correspondía a la lógica del PSUV y no a la de la militancia. Es decir, por ejemplo, el Partido Comunista, que fue el más recientemente intervenido, se sacó a toda su dirección legítima electa en Congreso y se colocó una dirección que los militantes no la reconocen, y por lo tanto el partido sigue funcionando con la vieja dirección, pero sin personalidad jurídica, y la tarjeta electoral expresa un cascarón. Es decir, está la tarjeta electoral con una directiva que dice que apoya a Maduro, pero sin base, sin militantes de base. Los 11 partidos fueron judicializados, y entonces eso hace que la izquierda, por primera vez desde que la instalación del desarrollo democrático, no tiene una opción cercana, próxima o autónoma de la izquierda para presentarse en unas elecciones, un hecho significativo. Entonces eso hace que la izquierda, que no tiene forma de tener representación, se divida en 5 opciones. Una que es la mayoritaria, donde la expresa, entre otros, el exministro Héctor Navarro, que fue ministro, uno de los ministros más emblemáticos del periodo de Chávez. Deciden apoyar a María Corina Machado para salir de Maduro. O sea, la desesperación es tal que hay un sector muy importante que decide, incluso en el marco de las elecciones, apoyar. Otro sector decide apostar por una candidatura más de centro, buscando como una opción de acumulación ante la falta de representación, que es la que expresaba Enrique Márquez y Centrados, y que es apoyada por el Partido Comunista Real, que no tiene tarjeta, pero es apoyada por el Partido Comunista, por lo que era el Partido Redes y otras organizaciones de izquierda, la segunda opción. La tercera llama al voto nulo o la abstención, muy minoritaria, muy pequeña. La cuarta
dice que a pesar de los errores también un equipo de una revista muy pequeño, una revista Bolívar Vive, más que todo un equipo editorial, pero es parte de la izquierda, dice que hay que apoyar a Maduro a pesar de su programa profundamente regresivo ante una candidatura que está surgiendo de la derecha, pero es muy marginal. Y una quinta opción, que es la otra campaña, que es el precedente de lo que hoy es el Frente Democrático Popular, donde decimos voten por quien sea, la clase obrera no tiene hoy una candidatura, no está representada por ninguno de los candidatos, y lo que hay que construir las correlaciones de fuerza para posterior a las elecciones, crear un frente amplio que trabaje por la recuperación de las libertades democráticas de la clase trabajadora, de la perspectiva obrera. Esa es la situación y lo que ocurre, y ya con esto cierro, el 29 de julio, es que para sorpresa de todos se anuncia la victoria de Nicolás Maduro. Yo no estoy diciendo que no ganó, pero se anuncia contrario a lo que es la cultura electoral, sin mostrar los votos desagregados como se acostumbraba por mesa de votación, por centro de votación, por ciudad y por estado, que era una forma de verificar si no había corrupción. Por ejemplo, yo cada elección me quedaba al final en mi mesa electoral y veía cuál era la sumatoria, y decía el candidato A sacó tantos votos, el B tanto, y yo los anotaba. Cuando anunciaba el CNE en esa noche o al día siguiente los resultados definitivos, yo me iba a la página, buscaba la mesa de votación donde yo había votado y veía cuál era el resultado que salía publicado. Como salía igual, yo suponía que los demás estaban bien. Que si no me hicieron trampa en mi mesa, yo supongo, y yo creo que muchos venezolanos hacíamos eso. Íbamos a la mesa donde cada quien votó, era una forma de darle legitimidad a la elección en general, y eso no ocurrió en esta oportunidad. No ha ocurrido. A casi 40 días después de las elecciones no se han publicado los resultados desagregados como era de costumbre, y para colmo la oposición ha creado una página web donde tienen publicado el 80% de las actas. El gobierno dice que son falsas, pero es las únicas actas que muestran, y muestran un resultado profundamente adverso a Nicolás Maduro, y entonces no estamos diciendo que esas son ciertas, ni que ganaron ellos, pero ante la opinión pública se pone en duda por qué el gobierno sí ganó, por qué no las muestra, o por qué no muestra los resultados desagregados. Esto ha creado una crisis de legitimidad enorme que si no se resuelve puede generar una situación terrible de caracterización del gobierno a partir del 10 de enero del 2025, cuando vence la legitimidad de origen, que es la elección del 2018, y se iniciaría un nuevo proceso de legitimidad o de falta de legitimidad, y que pueda tener una caracterización distinta a la que habíamos tenido ahora del gobierno. Disculpa lo largo de la respuesta. Ya. No, me parece interesante ver primero esa mirada histórica del proceso. Creo que ahí hay varias cosas que discutir, ¿no? Que la izquierda debe discutir. ¿Qué cosa representó Chávez, efectivamente, ¿no? Una apuesta nacional popular, ¿no? De alguna manera podríamos caracterizarla así, expresa las ambivalencias de una apuesta de ese tipo, entre lo popular y la necesidad de tener de alimentar una burguesía ¿no? O un capitalismo nacional, ¿no es cierto? Entonces creo que hay ahí todo un tema, y qué cosa significa el socialismo del siglo XXI, ¿no? Que efectivamente al final como que se ha desdibujado y ha perdido bastante peso, habiendo tenido una expectativa bastante importante en un determinado momento, ¿no? Entonces me parece que es algo que la izquierda tiene que discutir, sin duda, y que no terminamos de afrontar, de abordar, ¿no? Pero bueno, eso da para una gran discusión también, pero nos queda claro, Luis, cómo, digamos, estos dos procesos que tú mencionas entran en contradicción incluso, ¿no? Se forma una boliburguesía, le llaman algunos, ¿no es cierto? Y formada además por la casta, supongo yo, burocrática, ¿no? Allegados, viejos cuadros también de Acción Democrática, de COPEI, ¿no? Que se reciclan, porque eso es lo que pasó, y las dificultades para hacer las grandes reformas estructurales, ¿no? Por ejemplo, el tema de la tierra que tú has mencionado, ¿no? O sea, podríamos hablar de una revolución, de una reforma agraria, por ejemplo, en el caso venezolano es algo que habría que discutir, ¿no? Porque en pleno proceso bolivariano seguían matando campesinos, seguía habiendo sicariato, los militares estaban metidos en el asunto, ¿no? Y esta deriva que tú mencionas, que puede contener varios elementos, ¿no? Una razón de Estado, la propia supervivencia del régimen, pero que finalmente termina, como tú dices, abandonando a quienes se supone son el objetivo de este proyecto, ¿no? Que son los sectores populares, ¿no? Entonces,
digamos, hay una complejidad definitivamente, ¿no? Pienso que tenemos que dar cuenta de esa complejidad, de esas razones que están incorporadas y me preguntaría, por ejemplo, algo, ¿no? En primer lugar, un gobierno de María Corina Machado, del otro señor Edmundo, de Edmundo, ¿no? Eh, sería más conveniente para los sectores populares, por ejemplo, o sea, me pongo, digamos, en ese escenario, ¿no? ¿Qué pasaría en ese escenario? Al margen de los resultados electorales, ¿no? Tú has planteado claramente las sospechas que hay al respecto, como más bien ha habido toda una tradición de elecciones transparentes en la medida en la que tú lo has mencionado, y que ahora ya definitivamente, pues parece que no, ¿no? Porque no, simplemente no les ha dado la gana de demostrarlas o porque simplemente no tienen los resultados en la mano. Pero digamos, al margen de eso, ustedes, por ejemplo, son de un frente, ¿no? El Frente Democrático Popular, que es un intento de construir un polo de izquierda, de recuperar la tradición de izquierda, supongo yo, también canalizar esas fuerzas más progresivas y revolucionarias que también se han hecho presentes en el chavismo, ¿no es cierto? Y no solamente están fuera en la tradición marxista, sino también en la tradición nacionalista, popular, si se quiere, ¿no? Entonces, pero claro, no ha sido fácil salir de esa polarización, ¿no? De la oposición reaccionaria, ultraderechista, y por otro lado, de lo que hoy pueda reflejar el madurismo, ¿no? Entonces, claro, políticas antipopulares de este lado, pero digamos, ¿qué pasa con el movimiento popular en sí mismo, ¿no? Tal vez no tenemos una idea clara de lo que está pasando con los movimientos campesinos, los movimientos urbanos populares, los de los trabajadores, ¿no? Que sí, efectivamente han tenido, pues, recortados sus derechos, como tú muy bien lo has mencionado, cosa que pasa en China también, por ejemplo, ¿no? Los defensores de China obvian que hay una lucha de clases en China y que hay huelgas en varios lugares y que hay protestas, hay una lucha de los trabajadores, pero ¿cómo está la situación del movimiento popular y cómo construir esta alternativa? Que no es fácil, ¿no? En un escenario de polarización donde aparentemente lo que no está con el chavismo, o mejor dicho, con el madurismo, y lo que no está con la ultraderecha, pues no tiene lugar. ¿Cómo ustedes están planteando la construcción de este proyecto en ese escenario, ¿no? Bueno, el Frente Democrático Popular es un proyecto en construcción y que va incluso mucho más allá de la izquierda. El hecho de que se haya incorporado Centrados, que es un partido de centro socialdemócrata, incluso es un intento por todos aquellos que reivindican los derechos del pueblo y los derechos de la clase trabajadora. Entonces, es un poco el límite que ponemos, ¿entiende? Para poder construir un frente. El propio frente está construyendo su definición. No tenemos un mes de haber iniciado este proceso, entonces es una dinámica normal. Hay gente que se acerca, gente que se aleja, gente que se aproxima, ¿entiendes? Gente con la cual estamos dialogando para ampliar el espectro. O sea, el Frente Democrático es un proceso de construcción. Entonces, hoy yo puedo tener mi posición sobre hacia dónde debe orientarse el Frente, pero sería irresponsable si le digo que esa es la del Frente en su conjunto, porque lo estamos discutiendo, ¿no? Yo tengo mucha esperanza en que el Frente Democrático se convierta en una herramienta. Cuando decimos para defender la transparencia de los resultados, no es por la ficción democrática burguesa o liberal burguesa, sino por defender el tema de las libertades democráticas de la clase trabajadora. Si no se respetan un resultado electoral, si no se hace transparente, mucho menos se va a respetar el derecho a huelga, el derecho a organización sindical, el derecho a opinión, a pensamiento crítico o de organización política de la clase trabajadora. Es decir, es un marco, hay que defender este marco, porque es el marco en el cual actúa la clase trabajadora, el marco de las libertades democráticas. Nosotros, desde la otra campaña, que es uno de los sectores del Frente Democrático Popular, decíamos que ninguna de las dos candidaturas era ni la de Edmundo González y María Corina Machado, el binomio, ni la de Maduro, representaban los intereses de la clase trabajadora. Y lo que había que acumular fuerzas para recuperar libertades democráticas que se habían perdido a partir del 2018. Libertades también golpeadas antes, pero mucho más a partir del 2018, y que a nosotros nos parecía sustantivo para poder defender los intereses de la propia clase trabajadora. En ese sentido, yo tendría que decir que es un drama. Cuando tú me dices al comienzo quién es el señor del mundo, tendríamos que decir quién es Maduro también. Yo creo que una de las cosas que hay que definir qué es Maduro y el madurismo es una tarea pendiente. No lo vamos a resolver hoy, pero yo creo que
en un futuro sería bueno dialogar qué es el madurismo, pero lo que me interesa subrayar es que una parte importante de la izquierda política y la mayoría de la derecha ha subestimado a Maduro. Y yo creo que ese es un error político enorme. Maduro podrá no ser un hombre culto, no lo es, pero es para mí uno de los pragmáticos políticos más eficientes para sostenerse en el poder, con una pragmática política enorme, y hay que tener una valoración correcta de Maduro para poder hacer táctica política. Quienes lo subestiman, quienes hacen mofa de él, quienes le restan cualquier capacidad, evidentemente no están construyendo condiciones de posibilidad para poder hacer un cambio sustantivo. Entonces, el primer elemento es valorarlo adecuadamente y valorar la evolución de su pensamiento, del madurismo y de su posición política y su aproximación a la lógica del proyecto del capital, que es muy importante, en su justa dimensión. O sea, lo primero es que hacer una correcta valoración del madurismo, una tarea pendiente que tiene la izquierda, más allá repito, de esa mofa que ha caracterizado buena parte de los análisis. Segundo, igual hay que caracterizar a María Corina Machado y Edmundo González. Y creo que ahí lo más significativo es María Corina Machado. Yo he escuchado en las últimas semanas compañeros que dicen que prácticamente María Corina Machado no representa a la burguesía ni a ningún sector del capital, o sea, para justificar aproximaciones a María Corina. Nada que ver, o sea, de que aparece en el escenario político María Corina Machado, que es proveniente de una familia histórica de la burguesía, y eso no es un dato menor, ¿entiende? Viene de abolengo burgués, siempre ha tenido un proyecto del capital, y sobre todo vinculado a intentar resolver esa crisis que comienza en el 83 por la vía de la financiarización, por la vía de la entrada del capital transnacional, por la vía de las privatizaciones, donde entra el capital transnacional. O sea, tiene un proyecto completo del capital, y eso le ha permitido vínculos. Por eso es que la recibe Bush en su momento, ¿entiende? Le da esa oportunidad. Es de la oposición el que más lo ha recibido un presidente de Estados Unidos. O sea, no es un dato menor, y además siempre se ha enfrentado a las políticas sociales que implementó muy efectivamente Chávez, y que algunas de las cuales tenían rezago en Maduro. Incluso recuerdo muy bien cuando Chávez implementó un programa para ayudar a las madres solteras, muchas de las cuales vendían café en la carretera y no tenían un salario con el cual mantener a sus hijos, y Chávez crea un programa social para las madres solteras. El comentario de ella era que eso era un estímulo a la prostitución. O sea, esa es la lectura de clase que hace. O sea, esa es María Corina Machado. Que guarde una ilusión sobre María Corina Machado está siendo profundo, por lo menos ingenuo, por decirlo, por lo menos ingenuo en el mejor de los casos. María Corina Machado y Edmundo González, es más, si leemos el programa de gobierno que ella misma publicó para su candidatura en el año 2023, que después fue inhabilitada, pero para lanzar su candidatura en las internas de la oposición, es un programa de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, de continuidad de muchas de las cosas que había comenzado Maduro. Por cierto, si la vemos sobre el papel, son de continuidad y de profundización, y una perspectiva en la cual la clase trabajadora no aparece. O sea, la clase trabajadora no aparece casi que como costo, ¿entiendes? Cuando aparece no hay ninguna preocupación. Es más, a estas alturas, incluso ella defendiendo un resultado electoral que dice que es a favor del Mundo González, que yo no digo que así o no, nunca ha dicho que en un gobierno del Mundo González la izquierda podrá participar políticamente con libertad. No ha dicho que la clase obrera podrá tener derecho a huelga y a movilización de manera autónoma. O sea, nunca ha levantado ninguno. Son dos proyectos del capital, y ante eso no nos queda otra tarea que reconstruirnos a la izquierda, y esa reconstrucción que tiene con la última parte que tú me preguntabas tiene que ver con el movimiento popular. ¿Cómo recuperamos las claves del movimiento popular en Venezuela, que también ha sido profundamente golpeado? Porque en esa lógica de dos aguas de las políticas del chavismo entre 2002 y su origen, se desarrolló un fuerte tejido de poder popular, de poder comunal, repolitizándose, desarrollando modelos horizontales de participación, que luego comenzó a ser coactado muy fuertemente. Ya en el 2009 se vio la tensión, pero más fuerte a partir del 2013, pero las medidas coercitivas unilaterales y la crisis económica, hiperinflación, desabastecimiento, todo lo que ha ocurrido desde el 2015 en adelante, ha
operado como un elemento destructor del tejido social solidario. Es increíble porque, bueno, todo el mundo anda en modo sobrevivencia, anda viendo cómo consigue para llevar la comida del día, y eso implica también una lucha por casi individual por la sobrevivencia. No se ha privilegiado la lucha colectiva por la sobrevivencia, sino que se ha privilegiado que muestra lo individual, que muestra que todavía el movimiento popular tenía un nivel de debilidad enorme. Y lo que queda del movimiento popular organizado, o lo que se llama consejos comunales, una parte importante, no toda, pero una parte importante, lo que se ha convertido es en administración de los programas sociales, de aplicación de la bolsa, qué sé yo, de comida, y ha perdido su fuerza política, pero aún subsisten sectores importantes en el campo, en algunas ciudades, en algunas comunidades, que guardan todavía la tradición democrática, horizontal, sobre los cuales la izquierda tiene que empalmar para aprender, no empalmar para dictar línea, porque ese es otro tema de la izquierda. La izquierda, que se considera vanguardia, se considera que tiene ya el programa listo y que tiene que ir a donde está el sector popular para que el sector popular lo siga como ovejas. Y eso hay que cambiarlo. ¿Entiende? Lo que hay que reconstruir es un diálogo entre lo que hoy queda de la izquierda y lo que hoy queda del movimiento popular, para juntos construir una alternativa que permita retomar la parte más radical del proyecto chavista bolivariano, la parte progresista, socialista, radical, ¿entiende? Y que permita realmente volver a retomar la ruta de la justicia salarial, social, el tema de las tareas que dice la Constitución. Por eso nosotros planteamos que es muy importante la defensa democrática del marco constitucional del año 99, porque ahí está contenido un proyecto político también que es necesario radicalizar, pero un proyecto mínimo sobre el cual hay que reconstruir la fuerza del movimiento popular. Bien compleja la situación realmente, Luis, ¿no? Pero interesante lo que nos esbozas, ¿no? Cómo caracterizamos a Maduro, además al régimen, ¿no? Hay varias... alguna vez conversamos con un intelectual, Emiliano, creo que se llama, Emiliano Terán, claro, y él comentaba cómo se estaban formando estas unidades productivas, extractivas en el arco del Orinoco, ¿no? Entre militares y transnacionales, o sea, era una manera de... y claro, todo lo que eso significa en términos del contenido del propio proyecto, ¿no? Las consecuencias que eso pueda tener. Y claro, cuando te decía de este tercer sector, entiendo yo que ha habido varios intentos por construir un polo distinto, digamos, ¿no? A lo largo de todos estos años, pero ha sido complicado hacerlo, ¿no? Y pienso que hay varios intelectuales, tú mismo has hecho parte, ¿no? Del gobierno, ¿no? En algún momento con Chávez, ¿no? Entonces, y hay intelectuales como Edgardo Lander, que recuerdo yo, se la jugaba por el proceso bolivariano, mientras todo el mundo decía que era antidemocrático y todo eso, y claro, ahora claramente ha pasado pues a otro lado, digamos, ¿no? Plataforma en defensa de la Constitución, por cierto, ¿no? Edgardo está en ese caso. Exactamente, ¿no? En fin, sí, yo creo que es importante y la idea es seguir hablando sobre el tema, me parece muy, muy, sustantivo, ¿no? Tener una mirada más compleja y a profundidad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Obviamente una entrevista o una conversación tan corta es imposible abordar todos estos temas. Nosotros estamos con toda la disposición de reproducir los artículos que también estás elaborando. Y bueno, pero finalmente, ¿cuál es la salida que tú crees que sería posible a esta situación, ¿no? Por un lado, ya Maduro está adelantado la Navidad, por lo que veo, por lo que dicen por ahí, no sé si es cierto eso. Hemos visto ahí prácticamente un acto de... lo han ungido, ¿no? Los sectores más conservadores, creo, evangélicos, ¿no? En fin, ya como que está instalado en el asunto y digamos, que queda como alternativa, ¿no? O sea, ya parece un hecho consumado, digamos, y la derecha, pues, también, ¿no? No ha sido capaz tampoco de la ultraderecha de mostrar fehacientemente que ellos han ganado tampoco. Bueno, tendría que demostrarlo el Consejo Nacional Electoral, ¿no? No ellos necesariamente, pero es una situación bien, bien complicada realmente, ¿no? Entonces, bueno, vemos también a los gobiernos de México, sobre todo de Brasil y de Colombia, buscando una salida política, democrática, es decir,
por favor, transparenten los resultados, ¿no? Nos preocupa, se están tomando algunas medidas, sabemos que hay mucha gente presa también, ¿no es cierto? Ha habido una represión clarísima, ¿no? Entonces, en ese escenario, ¿qué salida, no? Volver a tener elecciones, si es que se consideran que esas elecciones fueron fraudulentas, ¿qué pelear en este escenario, ¿no? Yo leía un artículo tuyo previo a las elecciones y el artículo lo que decía es, en cualquier caso, nuestra pelea es por las libertades democráticas, ¿no? Sea con que gane una o que gane el otro, vamos a tener que pelear por nuestras libertades democráticas y esa era como la respuesta que ustedes daban antes del proceso electoral. ¿Qué salida ves tú ahora frente a la situación, ¿no? Complicado. Voy a tocar algunos temas que abordaste antes de responder la pregunta. El tema de los evangélicos. Yo estoy en este momento en Brasil y aquí cuesta entender por qué Maduro trabaja con los evangélicos. Aquí Bolsonaro fue el que se alió, la ultraderecha cercana al fascismo, con las sectas evangélicas protestantes. En Venezuela es al revés. O el vacío, y eso, ¿qué explicación política tenemos para ello? El vacío que va dejando el gran polo patriótico, los aliados, lo pretende resolver el madurismo con la aproximación a los grupos evangélicos y protestantes para construir una base social sustituta que tiene consecuencias políticas. Por un lado, por ejemplo, en el presupuesto nacional estaba dedicado cerca del 2% al desarrollo de la ciencia y se crea una nueva categoría, promoción de la fe, entre 4 y el 5% del presupuesto público. Promoción de la fe, una categoría en un país que constitucionalmente es laico y que es un presupuesto público destinado a fortalecer los grupos evangélicos y los grupos protestantes para tener una base social de apoyo. Y eso tiene como consecuencia el que el gobierno no haya desarrollado toda la política de promoción del aborto o de permitir el aborto, ¿entiende? Porque se habla ahora de la familia originaria. Cuando los evangélicos decidieron apoyar a Maduro en la elección del 2024, dijeron que era el que representaba el proyecto de defensa de la familia originaria, es decir, la familia patriarcal, homofóbica, el concepto homofóbico, todo. Entonces eso también permea lo que fue el proyecto ahora con los evangélicos y termina en el discurso más ridículo de hace 2 semanas, en la cual Maduro dice que Elon Musk y María Corina Machado tienen un pacto con la iglesia satánica de Detroit y que por lo tanto lo que está planteado en Venezuela es una lucha entre el bien y el mal, el bien encarnado por él y el mal satánico encarnado por María Corina Machado y por Elon Musk. Parece chiste, pero no es chiste, no es chiste, es una cosa increíble que uno no pensó nunca escucharla, que incluso yo me fui al Twitter, a la red X de la iglesia de Detroit, que lo reprodujo el video de Maduro colocándole estúpido. La iglesia, o sea, por ver cuál es la reacción de ese sector. Entonces, a ese nivel conduce un pacto con la iglesia con la iglesia protestante bien conservador, que es parte de la regresión general de lo que podemos definir como el madurismo. Segundo elemento que toca, sí, después del 28, la prensa internacional, de manera interesada, ha dicho que las movilizaciones del 29 y 30 fueron organizadas por María Corina Machado, y eso es falso. María Corina Machado le tiene tanto miedo a la movilización popular como le puede tener cualquier líder de programa burgués, y llamó a que no se movilizaran, y fueron movilizaciones espontáneas de carácter popular en los barrios. Eso es muy importante porque la gente sentía frustración con la esperanza, la ilusión que había creado María Corina de que iban a volver, si ganaba Edmundo González, los que habían migrado, las familias, o ellos no tendrían que migrar, que iba a mejorar el salario, y eso se expresó en 2 días de revueltas populares, que fueron muy bien acordonadas por el gobierno, se evitó que se concentraran y fueron profundamente reprimidas. Y luego se vino una lógica de perseguir a la gente por lo que colocaba en las redes sociales. Es decir, si alguien colocaba que el resultado era un fraude, le podían hacer lo que el gobierno denominó la política de tun-tun, es decir, como la puerta de la casa, tun-tun, le llega a la policía y se lo lleva preso porque colocó algo. Entonces eso ha llevado a cerca de 2.400 detenidos, la mayoría de ellos no en manifestaciones, sino porque han colocado algo en sus redes sociales. Muchos de ellos, yo diría que por lo menos 2.000 son de los sectores populares,
y unos 100, 120 son de la dirigencia de derecha, es decir, una persecución en este caso que afecta fundamentalmente a los sectores populares y a la clase trabajadora, que son los grandes detenidos, que llegó a tener 115 menores de edad detenidos. Este fin de semana liberaron 80, pero aún quedan otros en prisión. Todos estos detenidos acusados de terrorismo, cuya pena mínima son 10 años, con juicios abiertos por terrorismo y para los cuales Maduro anunció la creación de 2 cárceles especializadas para aquellos que protesten. Es decir, aquellos que protesten tendrán cárceles que él llama, dice él, de reeducación para que puedan volver a reinsertarse en la sociedad. Es decir, para que no vuelvan a protestar. Eso ha ocurrido en los días siguientes, en la semana siguiente de las elecciones. Ahora bien, ¿qué escenarios vienen? Que es tu pregunta. Siempre es difícil hacer prospectiva y la prospectiva tiene el reto de que tiene más posibilidades uno de equivocarse que de acertar los resultados. Pero si analizamos tendencias, podríamos decir que una es la que ha escrito o señaló recientemente Antonio Plesman en una entrevista que le hicieran, donde dice, si la situación no cambia de aquí al 10 de enero del 2025, estamos ante el parto de la primera dictadura en Venezuela del siglo XXI. Es decir, ese es un escenario porque si no se publican los resultados desagregados, está la complicación de que se va a ver afectado el gobierno de Maduro en su legitimidad. Y esa legitimidad puede implicar una caracterización distinta del régimen político que se instauraría a partir del 10 de enero del 2025. Es lo que Antonio Plesman denomina el parto, que parece que estamos en el parto del primer gobierno dictatorial del siglo XXI. Ese es un escenario como que no, seguimos adelante, el gobierno sigue adelante, no se detiene, consolida su lógica autoritaria y se instala con todo el 10 de enero y para adelante. Tiene hoy el bloque hegemónico que controla el poder, tiene condiciones para sostenerse por un tiempo. Ha logrado controlar los 5 poderes públicos, las Fuerzas Armadas, los cuerpos policiales, los tribunales, goza de una base social importante. Yo creo que eso es también, o sea, yo la calculo en unos 4 millones todavía, hay gente que habla de menos. Yo digo, bueno, todavía tiene una base social importante que le permite estar. Ese es un escenario que tiene la complicación que va a ser muy difícil de digerir en el espacio internacional. Una segunda, que es que producto de la intermediación de los gobiernos progresistas de Lula, Petro, López Obrador y en mucha menor medida de Boric, se entra en una negociación de otro tipo. De hecho, se anuncia que hoy hay una reunión privada virtual entre López Obrador, Petro, Lula y Maduro, ¿no? Al menos eso ha circulado. ¿Cuál puede ser? Ellos han hablado de unas elecciones, de unas nuevas elecciones. Esas nuevas elecciones no son, desde mi punto de vista, viables en el corto plazo. Si el escenario que plantean estos presidentes progresistas de unas nuevas elecciones tendría que pasar por algo que yo señalaba en el artículo aquel antes de las elecciones, un gobierno de unidad nacional o de coalición, es decir, donde se incorpore gente de la derecha que construya las condiciones, el marco jurídico institucional al estilo chileno, para que nadie sea perseguido, ni los militares, ni nada, cuando surja una nueva elección y el resultado pueda ser de transición a otra orientación política. Es decir, un gobierno de amplia base de coalición que construya en 2 años o 3 años las elecciones. Este es otro escenario posible, muy posible, creo que es el que están empujando. Yo no sé si implicaría, como lo decía en mi artículo, que se le garanticen unas condiciones muy importantes, primero a Maduro y su familia, segundo a la clase política y nueva burguesía para poder mantener cuotas de poder, poder disfrutar de lo acumulado y no ser perseguidos. Y eso implica, eso no se resuelve en 2 meses. Eso requiere un periodo largo que yo establezco como mínimo 2 años, ¿no? En un escenario de ese tipo. Y un tercer escenario bastante improbable, pero que algunos hablan, es que puedan surgir fisuras en el bloque hegemónico que den paso a una crisis que revierta la situación, ¿no? Margarita López Maya, que es la dirigente hoy del ASA, señala de que esta es la situación. Ella critica todo el proceso del chavismo y del madurismo.
Dice que es la situación donde hay más condiciones para la vuelta democrática, ¿no? Y producto de las contradicciones que se puedan generar a lo interno. Yo no soy tan optimista cuando analizo estos tres escenarios. Yo no veo a la derecha ganada para un acuerdo que garantice que no se va a perseguir ni poner preso a Maduro y a la dirigencia, y eso es un obstáculo para cualquier acuerdo político. No veo al gobierno de Maduro con disposición en el corto plazo de ceder cuotas de poder y a la nueva burguesía de ceder los espacios alcanzados, pero en todo caso es la salida más viable. En el interín lo que tenemos que pelear, la izquierda que acompaña a la clase trabajadora, que forma parte de la clase trabajadora, es seguir defendiendo la recuperación de las libertades democráticas de la clase trabajadora, que se expresan en que haya derecho a contratación colectiva no normada por una comisión del Ministerio del Trabajo, sino que permita precisamente la disputa para mejorar las condiciones salariales, que permita la formación libre de sindicatos, las elecciones libres sin que intervenga ningún órgano, que se evite la criminalización de la protesta, sobre todo de la clase trabajadora, que permita una recuperación del salario, y eso pasa como expresión concreta de luchar hoy por una amnistía general de los presos. Hoy, de los que tú hablamos hace rato, los 2.300, 2.400 detenidos, yo digo por lo menos 2.000 son de los sectores populares. Y la izquierda no puede permanecer, mirar para otro lado cuando ocurre esta situación. La lucha nacional e internacional por una amnistía de estos presos, detenidos sobre todo en el periodo post-elecciones del 28 de julio, es parte de una tarea que beneficia incluso mucho a la izquierda latinoamericana y le permite a la izquierda venezolana intentar reconstruirse. Bien, Luis, hemos tenido un programa excepcional, ha sido bastante largo, ¿no? Pero realmente muy provechoso. No, genial, provechoso el diálogo que hemos tenido, ¿no? Y bueno, ojalá podamos seguir conversando. Queremos ver la posibilidad de que más allá de este programa podamos tener tal vez una teleconferencia, ¿no? Para seguir conversando sobre el tema, ¿no? Creo que es importante acercar a los peruanos, ¿no? Y latinoamericanos en general toda la historia de lo que ha significado el proceso bolivariano. Creo que eso es importante, ¿no? Hemos vivido una satanización permanente, digamos, a Venezuela se le ha usado como arma arrojadiza para satanizar cualquier esfuerzo. En el Perú no ha sido la excepción para nada de esto, ¿no es cierto? Pero creo que esta complejidad nos permite entender los momentos de ese proceso, qué cosa ha significado, también mirar cuáles son las estrategias de la izquierda, ¿no? O sea, digamos, esta historia no parece ser novedosa en los procesos revolucionarios, ¿no? Pasamos de un proceso de transformación, de expectativa, a procesos de más bien burocratización, ¿no? De conformación de nuevas burguesías, que de alguna manera pues terminan como frustrando las apuestas socialistas que de alguna forma siempre hemos tenido, ¿no? Por las cuales hemos apostado. Y ahí creo que sí cabe, sobre la base de un proceso real, ¿no es cierto?, hacer una reflexión, ¿no?, sobre uno de los hechos más importantes de los últimos tiempos de la historia del mundo y de América Latina, ¿no?, que es la revolución bolivariana, ¿no? No es cualquier cosa, definitivamente. Entonces, sí creo que vale la pena conversar más sobre esto y por ahí entender, en la mirada histórica que tú has planteado, qué significó el Caracazo en todo este escenario, qué significaron los militares bolivarianos, porque, digamos, ahí está. Los orígenes de la alianza cívico-militar, eso es algo que hay que discutir. ¿Cuáles son los orígenes? Exactamente, ¿no? Creo que eso es también importante de ser reflexionado y visto. También nosotros hemos tenido militares que la izquierda criticaba, ¿no?, en los años de Velasco, por ejemplo, con Velasco, pero sin embargo Velasco es el quien realmente termina, no solo él, por supuesto, sino producto de las luchas sociales, pero finalmente desde el gobierno militar pues se hace efectiva una verdadera democratización social, por lo menos a través de una gran y profunda reforma agraria, por ejemplo, ¿no? Ustedes tuvieron un militar candidato por el FOSET. Claro, entonces, efectivamente, entonces tenemos, creo, varias cosas que reflexionar a la luz en el espejo venezolano, además teniendo tantos venezolanos en el Perú también, ¿no? O sea, creo que sí vale la pena. No es parte de nuestra historia, más allá de la independencia, más allá de la unidad latinoamericana, estos esfuerzos,
lo real es que muchos venezolanos están viviendo en el Perú ahora también, ¿no? Y eso también es un componente, termina siendo un componente más estrechamente nuestro también. Creo que es algo que tenemos que Álvaro, considerar. una pequeña anécdota para cerrar. Mira, en el año 2005, Chávez leyó La Revolución Traicionada de Trotsky y le impresionó tanto que mandó a hacer una edición en la imprenta del Palacio de Gobierno para repartirla en el partido, porque decía que no quería, que le daba temor después que leyó el libro, que esa historia se repitiera en Venezuela. Yo creo que Chávez, que estaba muy consciente de las tensiones que había en el proceso, se vio impactado por un texto. Yo creo que hoy es necesario reivindicar mucho de lo que se avanzó en el proceso bolivariano, pero también destacar tanto sus luces como sus sombras para poder hacer un proyecto de futurabilidad de la izquierda. Bien, Luis, muchísimas gracias por darte este tiempo para conversar con nosotros y esperamos tenerte en otra ocasión y, como digo, hacer otras actividades, reflexionar sobre lo que está pasando en América Latina, ¿no es cierto? Y tratar de complejizar sobre todo, ¿no? Como decía Rosa Luxemburgo, la revolución no es un asunto de cuchillo y tenedor, ¿no? Es más complejo que eso y tenemos que abordarlo y encararlo. Muchísimas gracias, Luis. Será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo enorme. Igualmente. Bien, agradecemos a todos los que nos han visto, ¿no? Y igual difundan este programa, ¿no? Y coméntenlo también, por supuesto, en todas nuestras redes sociales. También lo tenemos en Spotify, ¿no? Que sale en una hora más después de haberse emitido este programa. Y esperamos, pues, verlos o encontrarnos nuevamente el próximo jueves, como todos los jueves, en Diálogos desde Nuestro Sur. Hasta pronto. Hasta pronto.